Mi obra parte de problemas sociales, políticos y estéticos, de los que fui y donde estuve, de lo que veo y donde me muevo. Uso en este momento todo lo que me ofrece lo publicitario y consumista a través de colores y formas que algunas veces estilizo. Me impacta la cultura autóctona, la cual se contrasta con la cultura plástica. No critico ninguna sociedad, simplemente me llama la atención y lo represento con los materiales y formas que definen a cada lugar por separado. Lizardo Chijona, originario de La Habana, estudió pintura, dibujo y grabado en su natal Cuba. Desde hace algunos años radica en Mérida y actualmente imparte clases de dibujo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán. En Cuba, pues, creo que teníamos un abanico de posibilidades en cuanto a la enseñanza artística, ¿no? Yo recuerdo, y a lo mejor un poco, se trata un poco romántico, a lo mejor hay relación entre otros comentarios, ¿no? Yo de niño, pues, sí me gustaba dibujar y dentro de mi familia, pues, tenía un tío, pues, que era autodidacta, ¿no? Y trabajaba muy bien él, o sea. Y yo recuerdo que con él siempre nos sentábamos en la mesa de su comedora y él me daba hojas, o sea, en cierto modo me incitaba, ¿no? En mi familia, pues, no hubo muchos problemas ni muchos tabús de que yo estudiara una carrera relacionada con el arte, ¿no? Siempre se me apoyó por parte de mis padres, ¿no? Como te decía al principio, hubieron muchas relaciones, ¿no? En cuanto a la familia y en cuanto a las cuestiones de arte. O sea, en mi familia tengo varias personas, pues, que están dedicadas 100% también al arte, ¿no? Tengo un primo que es director de cine, mi hermano hace cine también, en fin, bueno, pero no fue un tabú el estudiar una carrera de arte, más que todo haber entrado a la Academia de San Alejandro, ¿no? Que en cuanto a su rigor académico es una de las mejores de América Latina, ¿no? Ahí tuve muy buenos profesores, fue una academia que nos formó en muchos aspectos dentro de las artes. Nos llevó por un camino bastante seguro en cuanto a lo que íbamos a hacer y creo que en cierto modo eso como que influyó mucho en mi conciencia en cuanto a lo que quería hacer en un futuro. Sabemos que esto es un camino un poco escabroso, un poco incierto, pero yo pienso que el estudio de las artes y dedicarte a las artes en sí, pues es una situación de conciencia personal, ¿no? Y uno tiene que lograr llegar a lograr muchas cosas dentro de este trabajo, ¿no? Que es un trabajo en sí, ¿no? El trabajo y la experimentación constante en la academia le dieron a Lizardo Chijona una formación sólida. Todo esto aunado a un ambiente político y social que influía en las nuevas generaciones de artistas. Yo creo que nos influyó mucho la época de los 80 en Cuba. O sea, la situación del Mariel, la emigración de los cubanos, los cambios sociales y políticos que existieron en ese momento. Recuerdo que en la academia pues había una cierta efervescencia ya por toda una serie de criterios y cosas básicamente de contenido social y de grupos que estábamos dentro de la misma academia que pues teníamos ya algunas inquietudes más que todo políticas con respecto a nuestro entorno, que vivíamos un entorno un poco cerrado políticamente, ¿no? Pero hasta cierto punto yo recuerdo que el arte y muchos de los artistas tenían una cierta, quiero hacer énfasis en una cierta venia
para hacer algunas cosas, ¿no? No tanto en la escuela, sino ya en un contexto general de afuera, ¿no? De ya los artistas, de otros artistas que venían con otros criterios, que venían hablando de otro tipo de cosas, ya venían como en cierto modo rebelándose en contra de algunos cánones establecidos por un sistema completamente totalitario, ¿no? Con todo, Chijona recuerda cómo los propios alumnos realizaban foros de crítica y gestión para hablar entre ellos sobre las obras de sus compañeros, además de su primera exposición en el primer salón de sátira y humorismo. Ahí yo presenté una instalación de, no recuerdo si eran 6 obras bidimensionales que se llamaban Metamorfosis de una silla. En esa ocasión se me premió la obra, era referente a todo un discurso, más que todo político, pero yo lo trasladaba al hecho en sí del cambio de una silla a otra, ¿no? Y la silla cambiaba y se transformaba en el hecho en sí. Ahí fue cuando yo comencé, ya después participé en el segundo salón de sátira y humorismo. Estuve participando en algunas exposiciones colectivas en la Casa de Joven Creador. Fui mención, por ejemplo, en el Salón de Pequeño Formato en Camagüey, en una provincia de Cuba. Y después de eso ya decido salir de la isla y vengo a México, ¿no? Lizardo Chijona llega a nuestro país y colabora en el proyecto México Mágico, el cual le permite conocer la República Mexicana, viajar por distintas regiones y realizar investigación, lo que en un futuro llegaría a ser una esencia que cambiaría por completo su obra. En ese proyecto, pues, se me dio la posibilidad de ver otros recursos, otras posibilidades de trabajar, otros materiales, en fin, un marco de cosas que me abrió un campo completamente, independientemente de que ya yo venía visualizando una cultura completamente diferente a la mía, con una esencia muy positiva en todos los aspectos, estético, conceptual, étnico, en fin, una serie de cosas. Y creo que eso me fue marcando a mí para empezar a desarrollar una obra completamente diferente. Yo no me considero que tenga una obra marcada por un hecho en sí. Yo creo que es una obra que ha sido transitoria, ha pasado, he ido buscando otro tipo de imágenes, otro tipo de situaciones dentro de la obra. Ha sido muy marcada por la cultura de México y yo siempre considero que mi formación estética ya más sólida y auténtica ha sido a partir de México. Y básicamente, pues, yo empiezo a recepcionar todo eso y lo empiezo a trasladar a mi obra, ¿no? De hecho, pues tengo otra obra que era muy pop, o sea, usando elementos de pop por toda esta mezcla de situaciones étnicas con situaciones de diseño, de situaciones de contenido que se manejaban en la revista, que se manejaban en diferentes cosas, y ahí yo las hacía un juego dentro de la obra con toda esta serie de cosas. Aún envuelto en otros proyectos, Lizardo encontraba tiempo para trabajar su obra personal. Si bien fue un periodo de pausa para las exposiciones individuales, fue un tiempo de mucha creatividad.
trabajaba, yo recuerdo, en un cuartito pequeño y siempre le decía a mis amigos, ¿y cómo tú haces obra tan grande, no? Entonces yo decía, bueno, a lo mejor es esa situación de trabajar en un pequeño cuarto y hacer obra grande, ¿no? Pero trabajaba muy a gusto. Ya en ese tiempo pues sí tenía yo tiempo también de hacer mi trabajo. Lógicamente no hacerlo de una manera sólida o hacer exposiciones personales porque, o sea, me abarcaba demasiado tiempo, mucho dinero y no. Pero ya después comenzaron a fluir otro tipo de cosas. La experimentación fue un poco más allá de lo que en realidad nosotros, yo percibía. Ya me comencé a meter en otro tipo de criterios completamente diferentes. La obra era más majestuosa, mucho más grande, y no importaba el espacio, no importaba el tiempo, o sea, la hacía a la hora que fuera. Lizardo Chijona ha expuesto en nuestro país y en diversas ciudades de Estados Unidos. Tuvo una representación en una muestra colectiva en Etiopía, en el Centro de Arte Contemporáneo Soma. Sí, estos proyectos se formaron acá. El de Etiopía fue a partir de una curadora etíope que vino. Ella se interesó por la obra mía, no solo la mía, sino la de otros artistas de acá. Se hizo un paquete completo y se llevó la obra a Etiopía, se expuso en Addis Abeba. Y las otras exposiciones, unas se montaron, por ejemplo, en Estados Unidos, en Colorado, en Denver específicamente. Se hizo una itinerancia a una muestra que se llamó Arte Chicano Mexicano, donde participé también con algunas obras. Y fueron pues grupos que se hicieron en ese momento de obras que se mandaron a estos países, ya curadas y aspectadas por estas personas, la etíope que vino, y por un curador, por ejemplo, de la Universidad de Denver, que se llama George Rivera. Él fue el que hizo como un tipo de búsqueda dentro del arte mexicano para exponerse allá en Colorado. Fueron las muestras que se han hecho en el extranjero. De estos años, se puede decir que la obra desarrollada por Chijona era un trabajo de transición, marcado por el cambio de residencia, casi a manera de escape. De ahí se produjo también la serie intitulada De lo oscuro a lo claro. A partir de ahí yo hice una serie de obras bidimensionales, específicamente pintura, donde trataba este tema de la escapada, de toda la transición, de todo lo que existió y lo que ya yo venía viviendo, en fin, a partir de ahí se hizo la obra, ¿no? Hay en algunas de las obras de Lizardo un impulso claro proveniente del pop art, corriente que desde su vida como estudiante lo ha influido. Yo estoy completamente seguro que pues, el pop art en su contenido marcó un tipo de relación en su momento de la obra con la cuestión social, con la cuestión económica, con la cuestión publicitaria, ¿no? Y yo pienso que la obra actual y la anterior tienen muy marcada influencia del pop art. O sea, yo creo que en cuanto a toda la distribución de la forma, el color, todo lo que mantiene es exclusivamente del pop art. Pero si hablamos de influencias, su mejor inspiración está en la arquitectura y en el ambiente urbano. ¿Qué es lo que me influye a mí
como persona que reside en un lugar y que veo como una fotografía urbana, geográfica de una situación, esa confluencia. O sea, yo creo que en literatura no hay algo que me redefina todo el contenido de lo que yo manejo. Simplemente yo me baso en toda la forma ya establecida, una forma que fue influenciada, que fue traída, pero que marca casi todos estos contextos geográficos y urbanos de donde residimos, ¿no? Y nos deja como un sello muy marcado. Son cuestiones básicamente dentro de la arquitectura que nos genera poder en cuanto a toda esa fuerza que tiene toda la cuestión urbana y geográfica de nuestro contexto. A partir de ahí es cuando yo presento estática y pues es como un eslabón más dentro del proceso tanto conceptual como estético de lo que voy haciendo, ¿no? La obra anterior me fue dando las pautas para ir llegando a este tipo de cosas. Ahorita pues mi intención es usar ciertos elementos por ejemplo, del arte urbano, de lo que marca a las ciudades, y a partir de ahí intervenirlos y recrear a partir de ahí diferentes formas, siempre dándole ese toque de movimiento. En la cultura mexicana, el artista ha encontrado también una poesía urbana que lo remite a sus propias raíces, a los nuevos íconos que nos dan identidad, a la temperatura, los colores, en suma, a la esencia de los seres que somos. Yo creo no, yo aseguro que la cultura mexicana es una de las más vastas que hay en la faz de la tierra, independientemente de toda la influencia que tenga y toda la colonización y todo lo que le ponga. La cultura mexicana tiene tan intrínseco sus raíces que es inevitable. Solo hay que mirar bien y poder observarlas. No hay otra. Para mí me ha influido muchísimo. Donde quiera que voy a México, me quedo anonadado con todas las cuestiones culinarias, de arquitectura, de cultura en general. Todo. Para mí es increíble. Es increíble. Estática es el título de la más reciente exposición de Lizardo Achijona, que se expone en el Museo Macay. La propuesta es tridimensional y suma un juego de sombras, luces y de íconos urbanos. En esta propuesta podemos observar la poética arquitectónica que el autor retoma a partir de la memoria, fachadas, frisos, ornamentos, lo cual nos remite a la parte clásica de lo que da identidad a una ciudad, a lo que parece suspendido en el tiempo. Sin embargo, existen otros rasgos, otros elementos que se van integrando a esa imagen y que le dan su dinamismo, como son los señalamientos de tránsito, los colores que rigen la circulación o los pasos peatonales. Siempre busqué que existiera una relación entre mi ciudad, o sea, la anterior, La Habana, y todo esto que yo veía observo como el primer marco que redefine las ciudades, ¿no? Y había evidentemente mucha relación por toda la influencia que hemos tenido, ¿no? A partir de ahí yo concibo toda esta arquitectura urbana que son fuerzas completamente de poder, muy, muy sólidas, que se enmarcan dentro de ese contexto. Y yo produje la obra del museo para que generara ese movimiento que existe externamente, ¿no? Por eso es que uso los péndulos, por eso es que uso toda una serie de movilidades dentro de la obra. Y los colores definen también la
la contemporaneidad de qué existen dentro de las ciudades que también redefinen esa movilidad y ese cambio. Estéticamente, pues se usan elementos de esa misma arquitectura para crear el movimiento y redecorar todo lo que ya está establecido, ¿no? Casi toda la obra reside en esa decoración. O sea, yo lo mismo me fijo en los frisos, en las columnas, en todas las fachadas, en todos los detalles que tienen las fachadas, y a partir de ahí lo recreo. Esta obra está recreada, no está registrada. Yo no registré, yo a partir de ahí lo que hice fue retomar y a partir de la memoria comenzar a crear redes estéticas que son las que ves allá. Porque dentro de estas ciudades clásicas y muy románticas que nos definen esa visión de lo que son las ciudades no contemporáneas y contemporáneas, dentro de esas ciudades existen todo este tipo de señalamientos que son los que están usados, como son los pasos peatonales, como son las franjas negras de precaución, de pase, no pase, están intrínsecos dentro de estas mismas ciudades. Y a partir de ahí yo combino estas dos imágenes. El color amarillo está redefinido por una cuestión atmosférica más que todo, ¿no? Y yo lo redefino con el calor que existe acá. No me refiero al calor humano, solamente me refiero al calor atmosférico, o sea, que usamos, que sentimos en la atmósfera, y a partir de ahí se redefine como el amarillo que uso en las piezas. Pero independientemente de eso, está asentado dentro de este señalamiento, de todo el señalamiento que existe dentro de estas ciudades clásicas. Cabe señalar que todas las piezas fueron realizadas en su totalidad por el artista. Cada detalle fue producido en su taller. Las luces y las sombras aumentan el espacio. Yo creo que el juego entre luz y sombra fue para aumentar el espacio al cual yo me refiero. Yo creo que es una obra bastante grande, pero no llega a ser monumental. A lo mejor, si hubiera tenido la posibilidad de hacerla monumental, lo hubiera hecho monumental, ¿no? Y entonces hubiera ya recreado directamente lo que... Las luces se trataron de esta manera para crear esa monumentalidad, esa fuerza, ese poder que tiene la obra, ¿no? Creo que Estática va a tener esa referencia de una a otra, a otro proyecto, y me está dando las pautas para otros, ¿no? Yo te platicaba que esta obra básicamente está elaborada en cuanto a la forma, o sea, la parte estética en la memoria. A partir de esta obra ya yo me voy a centrar en objetos más iconográficos, y a partir de ahí intervenirlos y actuar sobre ellos para crear otro tipo de movilidades, ¿no? Independientemente de si el objeto es transformado en otras situaciones, o sea, o en otros espacios o por otros personajes, no me interesa, ¿no? Yo estoy enfocado ahorita en mantener Estática de una manera experimental. Quiero que retome básicamente con diferentes técnicas, en diferentes elementos, con diferentes cosas, recrear toda esta obra y crearle básicamente desde el punto de vista conceptual un fin a lo que es Estática, ¿no? Porque tampoco podría decirte sé hasta dónde va a llegar aproximadamente, pero después la misma experimentación del trabajo me dará otras pautas
para empezar a enfocarme en incrustarle otro tipo de elementos, otras piezas que ya me genere otra dinámica completamente diferente a estática, ¿no? Siempre estuve visualizando y buscando una definición exacta de cómo readaptar un tipo de obra a todo el contexto y todo el contenido de lo que estoy visualizando mentalmente. A partir de ahí es donde surgió estática y está surgiendo ahorita este tipo de proyecto que voy a hacer completamente bidimensional, que es como relatos de la misma estática, que no tienen que específicamente ser piezas tridimensionales o crear en espacio o hacer instalaciones. No cada obra tiene que ser así. Cada una va a funcionar de una manera, pero me va a dar pautas conceptuales para seguir la otra. Algunas de las piezas fueron construidas especialmente para que el público pueda interactuar con ellas. Inclusive sus propias sombras generan dinamismo. A mí me interesaba esa interacción del público con la pieza. Me interesaba desde el punto de vista del contenido, porque el público mismo iba a accionar esa movilidad de la cual yo estoy planteando, y la pieza en sí se iba a mover, independientemente, no iba a crear un efecto diferente, pero sí esa interacción del público con la pieza en cuanto a moverla ya era un hecho en sí, lo que iba a hacer, ¿no? de la obra. Estaba dentro del contenido de moverla, ¿no? Algunas de las piezas. Las otras que no se pueden mover porque no tienen manivelas o no tienen péndulos, pues también refiere a esa movilidad, ¿no? Y la forma refiere a esa movilidad. O sea, recordemos por ejemplo la columna que tiene como pareciera como una tapa de cama, ¿no? De amarillo, que no tiene esa movilidad, más sin embargo hace esa referencia de movilidad en cuanto a toda la línea discontinua que tiene, o sea, la franja negra, con la pieza esta estática que está decorada, ¿no? Encima. Estática ya ha producido un nuevo proyecto, ahora en formato bidimensional, que si bien tiene una continuidad, su punto de partida es el ser y la mente. Estos son relatos anecdóticos de lo que me deja estática ahorita. Yo ahorita estoy creando este tipo de ideas, de cosas, elementos y materiales que no tienen nada que ver con uno con otro en cuanto a relación, pero tomo como punto de partida el ser, tal y como son, la mente hasta dónde llega, y a partir de ahí en cuanto a la bidimensionalidad, como lo estoy tratando, es una obra que refiere algo como un relato de estática de lo que fue, y comienzo a entrar en una introducción para producir el otro proyecto. Estática, no la anterior, esta que estoy haciendo ahorita es básicamente una ilustración del pensamiento, de cómo yo redefino lo próximo que voy a hacer. Lizardo Chijona forma parte de la vasta producción artística de nuestro estado y con una mirada diferente nos invita a reconocernos. Invitamos al público a conocer su trabajo en el Museo Macayo.